Ahí estamos grabando. Perfecto. Bueno, nada, lo que les decía, hay una serie de problemas técnicos y unas cuestiones de carácter operativo. Antes de empezar a dar la clase, antes de hablar de los contenidos, lo que teníamos preparado para hoy, la idea era charlar sobre dos cuestiones de carácter operativo que tienen que ver con la implementación de la materia. La primera tiene que ver con los cambios de comisión. Hubo varios compañeros que pidieron cambios de comisión de los prácticos. Ahí lo importante decirles lo siguiente. A ver, tenemos una inscripción récord de estudiantes. Nunca hemos tenido la cantidad de estudiantes que estamos teniendo ahora. De hecho, aumentó, digamos, el volumen de estudiantes respecto del año pasado, aumentó en un tercio. El año pasado fuimos 220 que iniciamos y este año estamos aproximadamente con 330, 340 estudiantes matriculados en el aula web, ¿no? Inscriptos en el SIU. Eso hace que las comisiones sean muy abultadas, las comisiones de prácticos. Hay comisiones entre 50 y 60 y otras que tienen 40, 45 personas. La idea es que vamos a tratar de todos los que puedan mantenerse en la comisión en la cual se inscribieron, la idea es que se puedan mantener ahí y que los cambios solamente sean una situación de excepción frente a un problema que les dificulte verdaderamente la cursada. ¿Por qué les digo esto? Porque si se cambian masivamente de una comisión a otra, vamos a tener comisiones superpobladas y que va a ser muy difícil poder trabajar. Entonces, concretamente, los cambios de comisión, la idea es que lo trabajen con su docente de práctico, que se comuniquen con el docente de práctico, en el práctico que originariamente se inscribieron, le comenten cuáles son las dificultades por las cuales estarían pidiendo cambio de comisión, y vamos a tratar de hacer que los cambios de comisión sean uno con uno, digamos. Si alguien pasa de una comisión de la tarde a una comisión de la mañana, la idea es que algún compañero de la mañana pueda pasar a la tarde, en función, digamos, de esto de mantener equilibrado las comisiones, ¿sí? La otra cuestión a charlar por ahí, y ahí, digamos, les pido que lo conversemos y veamos si podemos ir tomando una decisión, hay un reclamo de algunos estudiantes de hacer un doble turno de teóricos, ¿sí? Un turno, digamos, un teórico a la mañana y un teórico a la tarde, esgrimiendo también dificultades, digamos, de presencialidad, ¿no? Y ahí lo que les queríamos transmitir desde la cátedra es que, pese a que hemos adquirido una serie de habilidades, conocimientos para poder optimizar las clases en el marco de la virtualización forzosa por la pandemia, lo cierto es que este sigue siendo un esquema, digamos, de emergencia, ¿no? Es un esquema en el cual estamos adaptando nuestras prácticas docentes a esta nueva modalidad. Como les dije, hemos adquirido conocimientos, hemos adquirido saberes, eso nos permite de alguna manera enfrentar con mejores herramientas este año de lo que fue el año pasado, ¿sí? El año pasado, al principio, digamos, cuando se empezó la virtualización, digamos, en un inicio en donde todavía no teníamos ni siquiera claro cuál iba a ser la durabilidad de la virtualización, elegimos en principio clases asincrónicas, ¿sí? En principio todo escrito, con el tiempo, digamos, y frente al reclamo de los estudiantes, de por ahí tener algún intercambio más personal con los docentes, hicimos videos y después de los videos fuimos a las clases sincrónicas a través del Zoom u otro soporte, digamos, ¿sí? Y lo que fuimos viendo es que la participación en los teóricos con el tiempo fue decayendo, ¿sí? Empezamos con 220 estudiantes, la cursada la terminaron más de 200, o sea, fue muy exitoso el año pasado para nosotros en términos de retención y promoción de estudiantes, pero lo que vimos es que con el desarrollo de las clases y también los estudiantes aprendiendo a usar el aula virtual, lo que encontrábamos era que no se conectaban en los horarios en donde nosotros dábamos la clase. De hecho, la participación fue cayendo con el tiempo y en los últimos teóricos teníamos 30, 40 personas, pero lo que observábamos era que el conjunto de estudiantes lo miraba en un horario fuera del pautado, digamos, ¿no? Colgábamos el video o lo subíamos a alguna plataforma donde lo podían mirar. Entonces, con lo que aprendimos del año pasado era que no era necesario tener dos teóricos, sino que con uno nos administramos bastante bien.
Este año tenemos una sorpresa, digamos, que es lo que, bueno, nos ocurrió la semana pasada, nos está ocurriendo en parte también ahora. Esperen que voy a admitir gente que está... nada, pensamos y planificamos en relación a la experiencia del año pasado y lo que nos encontramos es con una gran masividad, ¿no? Esto de un tercio más de estudiantes es una barbaridad. Son 120 estudiantes más que estamos teniendo en, la, en el aula virtual este año, ¿no? Ahí, nada, de ahí nuestra oferta de mantener un teórico por semana, uno a las 10 de la mañana y otro a las 6 de la tarde, con la intención de que todos puedan de alguna manera acceder y participar de este espacio. Y consideramos, por ahora, digamos, pero también es charlable, es para hablarlo con ustedes particularmente, que nada, la idea para nosotros, lo ideal sería mantener este espacio para no duplicar esfuerzos, ¿no? Y dos profesores trabajando el mismo tema, digamos, y duplicar las grabaciones, duplicar todo lo que se puede de alguna manera realizar con una sola actividad. Lo que, digo, esa era nuestra oferta, pero bueno, frente a la demanda de los estudiantes de mantener dos teóricos, ahí lo que queríamos conversar con ustedes eran algunas alternativas. La primera alternativa es mantenernos de esta manera, ¿sí? Un teórico a la mañana, una semana, el teórico siguiente digamos, de la semana siguiente a la tarde, esto para que puedan, los que trabajan a la mañana puedan hacerlo a la tarde, y los que por ahí trabajan a la tarde puedan hacerlo a la mañana. Tiene una contra, que es que no todos van a poder estar presentes, tal vez, no por el soporte, porque estamos buscando alternativas de soporte y es probable que la semana que viene ya tengamos respuestas a eso. Pero sí tiene que ver con, por ahí con los horarios y disponibilidad de horario de cada uno de ustedes. Una propuesta entonces sería, mantenemos el mismo esquema con las clases grabadas, y lo que habíamos pensado con Cristian era, que somos los dos docentes responsables del espacio de teórico, era abrir un foro terminado el teórico, en el cual ustedes podrían ir subiendo algunas preguntas, y el martes siguiente, como nos vamos a turnar también con Cristian, yo voy a dar un teórico y Cristian va a dar otro, la idea es que el que no dé teórico ese martes responda de alguna manera el foro, ¿no? Digo, nos parece que es una buena posibilidad, porque ahí, digamos, sería mucho más interactivo, podría haber más profundización desde temas. Esa es una posibilidad, la posibilidad A, digamos, de alguna manera. La posibilidad B es dividir los teóricos y dar dos teóricos, uno a la mañana y uno a la tarde todas las semanas. Pero eso nos anula la posibilidad del foro y de profundizar algunos intercambios, más allá de los intercambios que se den normalmente en la clase, ¿no? Pero en la clase uno tiene menos distancia como para poder formular preguntas, ¿no? Va siguiendo la clase y por ahí las preguntas surgen al final o después de haber, digo, siempre va a haber igual una instancia en el teórico siguiente donde se pueden de alguna manera igualmente responder las consultas. Pero nos parecía que era una instancia interesante de experimentación también, ¿no? De ver, bueno, una vez madurado el contenido del teórico, qué preguntas tengo para hacerle al profesor que lo dio. La segunda es esta, digo, dar los dos teóricos, pero hay que es lo que nos alienamos de la posibilidad del foro, y no podríamos grabar las clases porque no podríamos subir las dos clases al aula virtual en función, digamos, del espacio que tiene disponible el aula virtual para colgar clases grabadas, ¿sí? En un caso, digo, en los dos casos podríamos ganar algunas cosas y perder otras, ¿no? Así que esas son como las dos posibilidades que estamos teniendo. El plan A, mantener según nuestra propuesta. El plan B, dos teóricos, pero sin la posibilidad de la grabación de la clase porque no tendríamos espacio para poder alojarlas, ¿sí? Y dificultaríamos por ahí el intercambio a través del foro con preguntas acerca de los teóricos. Nada, un poco la idea sería discutirlo con ustedes para ver cómo seguimos, digamos, ¿no? Esta clase ya va a ser una sola, va a ser hasta ahora, se está grabando, se va a subir en su momento al aula web, pero bueno, a partir del martes que viene, ¿cómo seguimos, no? Teniendo en cuenta
esas dos posibilidades. Nada, a mí particularmente me gustaría, si lo podemos saldar hoy, saldémoslo hoy, con la mayor cantidad de participaciones posible, ¿sí? Así que, no sé, Julio, sí. perdón, interrumpo. Hola, buenos días a todos y todas. Estoy leyendo acá los comentarios de los estudiantes que dicen que sí, que la mayoría prefiere el plan A. Bueno, mm, Algunos dicen que bueno, la propuesta A es la más práctica, la primera propuesta es la mejor, bueno, la mayoría coincide con el plan A. Yo particularmente, mi experiencia dice que sí, que es la mejor porque las clases, estas pueden quedar grabadas, las pueden ver, y al tener el foro abierto, pueden volcar las dudas ahí. Sería un foro en una solapa de teóricos, pero organizaríamos el aula web para este tema, ¿no es cierto? bien. Bueno, yo también estoy viendo algunas de las respuestas y veo que la mayoría también se inclina por el plan A. Eh, ¿Hay alguien que quiera opinar de manera distinta, como para que tenga un lugar y pueda sus argumentos los podamos escuchar y evaluar también, digo, ¿no? Para tomar la decisión. ¿Alguien que quiera expresarse? ¿Nadie? Pueden tomar la palabra, ¿eh? Sin problema. Hola, buenos días. Hola. Perdón, yo recién me conecto y no sé cuáles serían los planes, porque recién entré a la reunión. Bien, mira, estábamos evaluando dos posibilidades en función de nuestra experiencia del año pasado, digo, pero en concreto sería, y teniendo en cuenta que estamos en un esquema de emergencia, ¿no? Que esto no es las clases normales, digamos, sino que más bien es un esquema para enfrentar la situación que estamos de alguna manera atravesando. La primera opción sería, damos un teórico un martes a las 10 de la mañana y el otro martes a las 6 de la tarde, un solo teórico por día, uno a la mañana y uno a la tarde, para que pueda haber un intercambio entre docentes y estudiantes, ¿sí? La clase que se dé tanto o el martes a la mañana como el martes a la tarde quedaría grabada y alojada en el aula virtual, y abriríamos para digamos, la inquietud de mantener un intercambio respecto de la clase, abriríamos un foro, ese mismo martes se abriría un foro de consultas y ustedes ahí preguntarían sobre esa clase. El martes siguiente, como nos vamos a alternar Cristian y yo, en los teóricos, el próximo, por ejemplo, el próximo teórico lo va a dar Cristian. Yo ese día respondo las consultas que hayan llegado entre hoy y el lunes que viene, las recepciono y respondo esas preguntas. ¿Qué me parece interesante de esta propuesta? Es que nos permite profundizar algunas cuestiones y aclararlas. Y la disponibilidad de la clase para que todo el mundo la pueda ver, aún no estando en la presencialidad, ¿no? Porque quedaría grabada. Ese es el plan A. El plan B sería, mantenemos, no, vamos a dos horarios de teóricos, uno a la mañana y uno a la tarde, pero se nos dificultaría la grabación de las clases, ¿sí? Porque no tiene espacio suficiente el aula web para alojar dos clases teóricas grabadas por el peso que tienen, ¿sí? Y no podríamos sostener el foro, porque todos los martes estaríamos dando una clase tanto el profesor Castillo como yo. Esos son las dos propuestas de teórico, digamos, de cómo nos vamos a manejar en el teórico. La mayoría, por lo que estuvimos viendo en el chat, se inclina por el plan A. Mantendríamos esta posibilidad, pero estamos dándole la posibilidad a todos para que puedan expresarse y tener argumentos para una u otra opción y tomar definitivamente una decisión. La profe, ¿se Sí, escucha ahí? sí, Perdón que no tengo la cámara activada, lo que pasa es que se me rompió la cámara de la compu. no hay problema. Para mí me parece mejor el plan B por un tema de que si hay dos teóricos, la gente que, no sé, trabaja
a la mañana puede cursar a la tarde, como se anotó, y la gente que no trabaja a la mañana y trabaja a la tarde se puede conectar a la mañana. Por un tema de que cuando, o sea, para un tema de participación, me parece bien lo del foro, pero no siempre la gente o les compas comentan algo en el foro o porque les da vergüenza o por algo, y o sea, y la posibilidad también estaría de subir solamente un teórico, que si el aula web no acepta 2 teóricos grabados, sería bueno subir uno solo, que básicamente se va a dar el mismo contenido entre en los dos teóricos. Sería básicamente, no sé, de última subir la de la tarde o subir la de la mañana, un teórico solo, y la gente que no pudo participar de ninguno de los 2 teóricos, vería la clase. Sí, yo ahí también quisiera hacer una aclaración que tiene que ver con lo que les decía de los usos, que nosotros hemos visto que después llevan adelante los estudiantes, ¿no? Lo que vemos es que lo que vimos el año pasado, esto no significa que este año se vuelva a replicar, pero el año pasado lo que vimos es que llega un momento en que los estudiantes no asisten a los teóricos presenciales, son muy pocos, digo, el consumo que se hace generalmente es escuchar el teórico después, ¿no? En la grabación la graban, toman apuntes y ahí se formulan las preguntas. Seguimos, digo, yo sigo pensando, son 2 posibilidades, creo que las 2 tienen elementos positivos y algunos elementos negativos. A mí me da la impresión de que la primera opción es la mejor, yo digo, pero esa es mi mirada en particular, ¿no? Que nos permite un mejor intercambio y no estar duplicando 2 clases que van a ser muy similares en última instancia, ¿no? Estamos, digamos, de alguna manera duplicando esfuerzos cuando podríamos concentrarlo y utilizarlo para profundizar más en función de las respuestas, ¿no? Porque también hay una cuestión que habría que decir, la idea de la participación en los teóricos tampoco es tan activa como para por ahí justificar, no es que estén permanentemente en debate, más bien hay 1, 2, 3, 4 preguntas por teórico, más de eso no. Y siempre, digamos, con también, digamos, las dificultades para preguntar no solamente se dan a través del foro, sino también a veces en este espacio presencial también, digamos, sincrónico, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Sí, perdón. Yo el año pasado, a mí me parece mejor el plan A, coincido con mis compañeros. Yo el año pasado no me podía conectar siempre a las clases virtuales porque tenía muchos problemas con el internet. Este año estoy igual, eh, pero a mí me servía mucho que haya, aunque sea un video grabado, porque yo no me podía conectar, pero después podía mirar los videos igual. Entonces, para mí, lo mejor sería que haya un solo teórico, pero que los videos queden grabados y guardados. Porque después te sirven un montón, además de poder mirarlos, también después en los foros mismos te puedes sacar dudas, porque yo hacía eso el año pasado. Tenía la posibilidad de conectarme solamente un día a la semana, que era los jueves, donde yo me descargaba los videos en, en la computadora de todos los teóricos y con eso hacía los trabajos y los textos, me descargaba todo, trataba de mirar todo lo que podía para poder hacer las dudas, sacarme todas las dudas y después durante el fin de semana hacer todos los trabajos y poder entregarlos a la otra semana el mismo jueves. Profe, buen día. Buen Disculpe, día. Sí, Céspedes es mi apellido. Sí. Mi punto, por ejemplo, es el siguiente. Yo, cuando arranqué el año, me anoté en un horario porque evidentemente en el otro horario no puedo. Sí. O sea, yo a la tarde, a esa hora, estoy trabajando como para participar en una clase. El martes pasado lo hice y no era muy cómodo porque trabajo en una cocina, o sea, soy gastronómico. No es muy cómodo estar en una clase trabajando. Obvio. No me lo quería perder. La pregunta mía es la siguiente. ¿Qué pasa si yo no participo los días que son las clases a la tarde? Porque lamentablemente yo no puedo, por eso me anoté a la mañana. Bueno, ese es otro punto, digamos, que no... A ver. Soy una persona que me gusta participar siempre, o sea, por lo general siempre estoy en todas las clases, había y por haber. Sí. Pero justamente en este punto particular, en ese horario, yo no puedo.
A ver, nuestra idea y vocación también es que todo el mundo participe. Toda clase es mejor cuando hay un intercambio de pareceres, de visiones, cuando hay preguntas, consultas, eso está clarísimo. El tema es que, digamos, lo que garantizaríamos de esta manera, a ver, si vos no podés estar en una clase, la idea es que la vas a poder ver igual. Y además de poder verla porque va a estar alojada, la podés ver en el momento en que vos quieras, ¿sí? La idea es que vas a tener 7 días para ver la clase y de alguna manera anotar consultas que tengas para poder volcarlas en el foro. No hay Perfecto, problema, claro, digamos. o sea, no me perjudica no estar a eso. No te va a perjudicar para nada, porque Perfecto, si entonces no tengo ningún problema. Si vamos a un esquema, digamos, de los dos teóricos, tenemos que también, digamos, que un poco de la oferta en la presencialidad, también tendríamos que sostener entonces cierta presencialidad, digamos, en los teóricos, ¿no? Para el régimen de promoción. Y lo que sabemos, lo que hemos aprendido del año pasado, no sé si será su experiencia, es que la gente se empieza a vincular asincrónicamente con el aula. No la ven los horarios que le quedan más cómodos. Esa es si quieren ustedes, esa es la gran ventaja de la virtualidad, ¿no? La posibilidad de que uno se conecte con la materia, no en los horarios establecidos, si uno lo puede hacerlo mejor, pero está siempre en disponibilidad, digamos, ¿no? Y ahí uno va fijando cuando puede entrar al aula y de alguna manera mantener el desarrollo de la materia. Por eso también les decíamos la otra vez, cuando yo hablaba de cierta reformulación del pacto pedagógico, ¿no? Porque bueno, esto obliga de alguna manera a estudiantes más activos, ¿no? En la búsqueda de los materiales, de la escucha de las clases, de la formulación de las preguntas. Es digo, en un panorama tan desalentador, tan desolador, es una experiencia, es un elemento interesante, ¿no? De poder profundizar algunos conocimientos de las materias a través de un uso más asincrónico del aula, ¿no? Con las potencialidades que tiene, digo, ¿no? No sé. Julio, ¿puedo tirar unas Sí, cuestiones? yo los dejo un minuto, vos comentá y ya me reconecto en dos minutos. Dale. Bueno, hola, yo soy el otro profe, Cristian Castillo, que con Julio nos encargamos de la parte teórica de la materia. No, lo que les quería decir es que ustedes van a tener una semana antes de cada clase teórica el material de referencia que vamos a tomar para la clase, no es lo único que vamos a hablar, porque siempre trabajamos sobre tema, entonces hay un texto de referencia con guía de preguntas de ese texto de referencia. Entonces, quienes quieran pueden ya, habiendo leído ese texto, vienen con preguntas al encuentro sincrónico, ¿no? Y en el esquema A, digamos que dijo Julio, bueno, tenemos el intercambio, una semana a la mañana, una semana a la tarde, y la otra semana, en el foro, trabajamos sobre lo que se vio la semana anterior. O sea que ustedes pueden masticar y volver al foro en el horario cruzado. Si tuviésemos una clase a la mañana, una clase a la tarde, no tenemos esa posibilidad del intercambio cruzado. Que obviamente, como bien ustedes decían, las disponibilidades de conexión son distintas, las circunstancias en las que se cursan son distintas, etc. Y la forma en la cual se hace la cursada virtual también es distinta. Por ejemplo, si ustedes ven las capacitaciones que hay para las cursadas y todo, más bien lo sincrónico no se trabaja tanto, aunque nosotros hemos preferido mantener la instancia sincrónica, ¿no? De encuentros, que en este caso serían en los teóricos cada 15 días con los de la mañana y los de la tarde sucesivamente, y quien no puede conectarse en ese horario lo ve grabado digamos, el teórico que se dio. Y tiene esa instancia de intercambio directo con el docente en el foro, lo mismo que hubiera preguntado en un caso, en otro. Es decir, ese sería el esquema. Ahora, si ustedes ven mejor que ya se puede hacer lo que decía la compañera, en el esquema de un teórico a la mañana y uno a la tarde, el plan B, grabar uno y subir uno solo. Eso se puede hacer, digo, por el tiempo, ¿no? Sería eso arreglable. Pero no estaría el intercambio ese a la semana cuando se ve en el horario del foro, ¿está bien? Entonces, eso lo ven ustedes. Tampoco, yo entiendo, las primeras clases siempre son de ansiedad hasta que se logra conectar y ritualizar en el buen sentido
la manera de la cursada, ¿no? Nos vamos adecuando, no se preocupen, vamos charlando. Pero lo que sí son estas variantes, digamos, para darles vuelta, que tengan en cuenta ustedes, insistimos en esto con Julio, son esquemas donde estamos tratando de adecuar las cursadas habituales al formato virtual, ¿no? Y a esta situación que nos ha llegado, tratando de ver lo mejor que sea dentro de los límites que tiene siempre la virtualidad, ¿no? Claro, profe, yo considero que la mejor opción es la A, o sea, la primera, porque nos brinda cierta flexibilidad a todos los estudiantes, porque tenemos la opción de mirar la clase tranquilos cuando podemos y después volcar las dudas. Grabar una de las dos clases implica que por ahí quede en una de las clases un contenido o alguna pregunta que en la otra no está, o no sé, como que va a quedar medio cortado, me parece a mí. Bueno, por eso nos había surgido a nosotros, está viendo, digo, la experiencia del año pasado, ¿no? Que es una experiencia muy distinta de como decía Julio, nosotros hasta entrado mayo no tuvimos clases con este intercambio, digamos, era todo escrito, foro, solo foro. Ahora lo pudimos hacer más desde el principio, tratar de hacer, insisto, porque esto, digo, ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, conseguir la plataforma donde entren más de 100 es un laburo de locos. Ustedes no tienen, digo, por qué tener responsabilidad en eso, pero es todo un trabajo de conseguir y ver cómo hay plataformas de más, porque nosotros no tenemos, digo, la compra de plataformas individuales cada docente. No nos han dado plataformas personales para dar la clase. Entonces tenemos que ir, pedir que nos hospede. Bueno, tiene sus bemoles para las masivas. O sea, todas las plataformas están adecuadas hasta 100. Si ustedes ven Jitsi, se ven Google Meet, si ven el Zoom gratuito, si ven el Webex Meeting, están hechas para eso. Entonces, tenemos, al tener las clases masivas, también que adecuar y conseguir. Bueno, eso está en vías de resolución. Pero como les decía Julio, estamos tratando de ver esto para que el esfuerzo sea lo mejor posible, ¿no? Entonces, son esas las dos variantes. Ahora, nosotros estamos abiertos a ambas, la A y la B. Lo que la mayoría de ustedes quiera, nosotros lo hacemos. Si quieren, incluso, tómense el tiempo de consultarlo con las compañeras, compañeros, hablan y ustedes nos dicen, por mayoría optamos la opción A, la opción B, perfecto, la clase que viene trabajamos en base a eso. Ustedes se autoorganizan, hacen la consulta, porque bueno, hoy estoy viendo, son 134 participantes de 300 y pico, entonces podemos decir, a la mañana se prefiere esta opción, pero si quieren hacen ustedes la consulta, lo hacen autoorganizadamente y nos dicen, profes, preferimos esta opción a esta otra, y listo, nosotros lo que la mayoría tiene como que es mejor, ¿no? Como que es más conveniente, sabiendo que las dos, como bien decía Julio, tienen sus pros y sus contras, ¿no? Bueno, si les parece, lo dejamos en suspenso, digamos, durante la semana. Pongamos una fecha definitiva, digamos, para resolverlo. Si les parece, Para el viernes. para Sí, el está viernes, bien. pero ¿cómo organizamos digo, porque mail sería no sé cómo hacemos, que manden mail, digamos, en función de los mails que tengamos para el... No, que ellos que se autodeterminen, armen un grupo de WhatsApp de estudiantes y en función de eso nos dicen, profes, tenemos tal, es la mayoría. Bueno, ¿y cómo se comunicarían con nosotros mandándonos un mail? ¿Hay alguien que sea delegado del curso? No tuvieron elecciones de delegado, ¿no? Claro, grupo de No, WhatsApp dicen ahí que tienen. Bueno, este año no se pudo hacer lo de la delegación y el año pasado tampoco por esto de la pandemia. bien, les hago una consulta. ¿Les parece que hagan sus intercambios y que alguien de ustedes se comprometa a mandarnos un mail el día viernes y en función de las consultas que ustedes hagan en los grupos de WhatsApp que tienen? Yo entiendo que también la mayoría ha optado por el plan A, pero de todas formas tienen también razón Cristian. Somos 130 de 300 y pico. Si ustedes le pueden transmitir estas dos opciones al resto de los compañeros, lo que hacemos es, el viernes alguien se compromete a mandarnos un mail y decir, mira, la gran mayoría se inclina por la opción A o la opción B, ¿no? ¿Les parece?
¿Alguien se podría encargar de mandarnos un mail? Profe, perdón, que yo no tengo problema en mandarte el mail, mandar un mail al... Bien, perfecto. Les dejo mi No, mail. yo no tengo problema, o sea, si algún otro se quiere encargar, no hay problema, yo no tengo ningún problema igual. Buenísimo. Yo les dejo mi mail y me mandan un mail. Una vez que varios hacen un relevamiento, nos mandan un mail diciendo, miren, la opinión de la mayoría está, la opinión de la mayoría sí. Sabemos que alguien puede quedar, digamos, a disgusto, pero bueno, así son las reglas también, ¿no? Nada, el viernes yo les dejo mi mail. No me manden 200, por favor. Traten de sumar la mayor cantidad de voluntades posible. Mi mail es julsarmiento, de Julio, julsarmiento@gmail.com, ¿sí? Y ahí, bueno, y les transmitimos el viernes mismo, cuando hayamos relevado el resto de las opiniones, les volcamos la decisión que se tome. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿lo podés pasar por el grupo, por el chat, así lo anoto? Sí, ¿lo podés anotar, Marta? Bien. Bueno, si les parece, arranco con los contenidos de la materia, ¿sí? El contenido del teórico para hoy, ¿sí? ¿Les parece? Si no hay más para discutir. Bien, a ver, yo quería comentarles una cosa que el otro día por ahí me quedó en la presentación, algo que nos quedó, o al menos a mí me quedó en el tintero, que es lo siguiente. Yo le dije que el objeto de la materia, el objeto digamos, el objeto material con el que vamos a trabajar son teorías, ¿no? Pero esas teorías tienen una particularidad, digamos, ¿no? En teoría social uno podría encontrar dos grandes clasificaciones en principio de las teorías, ¿no? Lo que serían teorías sociales generales. Las teorías sociales generales de alguna manera se orientan, digamos, a pensar cuáles son los fundamentos de la vida social, ¿sí? Pero después tenemos teorías sociales más limitadas, sobre algún objeto social en particular, ¿no? De hecho, ustedes tienen teoría social y creo que este año o el año que viene tienen una materia que se llama teoría del Estado, ¿de acuerdo? Teoría social es una teoría sobre los fundamentos de la vida social. Teoría del Estado es una teoría social también, una teoría social, teoría política, pero que se encarga de un objeto particular. Nuestra materia, el objeto con el cual vamos a trabajar, son las teorías sociales generales. Teorías que nos dicen básicamente qué elementos componen la vida social, algo hablamos en la clase pasada, o agentes o relaciones sociales objetivadas, además de cuáles son los elementos fundamentales que componen la vida social. La segunda cuestión es qué relaciones hay entre ellos, ¿no? Y por ahí la tercera cosa que tiene toda teoría social general es la dinámica, ¿no? Entre los elementos. ¿Qué dinámica resulta de las relaciones entre los distintos elementos que compondrían la vida social? Ese es nuestro objeto, ¿no? La teoría social general, y vuelvo a repetir, son teorías sociales vinculadas a lo que podríamos definir la ciencia social. Y ahí, digo, ya creo que ustedes a esta altura podrían tenerlo claro porque cursaron epistemología. Ustedes saben que los criterios para distinguir qué sería ciencia de lo que no lo sería son muy discutibles. No hay un acuerdo en la epistemología o en la filosofía de la ciencia respecto de un claro límite diferenciador entre una cosa y la otra. Hay mucho debate, digamos, al respecto, pero nosotros, digo, cuando hablamos de ciencia social, no estamos refiriendo a un conocimiento verdadero o cualquier cosa similar a esas definiciones que a veces existen, sino una práctica social, ¿no? Una práctica social en la cual la sociedad y las que participan en ello reconocen que lo que están haciendo es ciencia. ¿Se entiende? No estamos dando una definición esencialista de ciencia, o no estamos pensando en una definición esencialista bueno, no sé qué pasó. No estamos dando una definición esencialista de ciencia, sino más bien entendiéndolo como una práctica social. Y esa definición tiene algunos elementos interesantes para después discutir más adelante. Les voy a compartir el PowerPoint de hoy, así vamos avanzando un poco con los contenidos. Me dicen si lo observan. ¿Lo pueden observar? ¿Está visible? Sí, sí, ahí se ve. Bueno, a ver. La primera Profesor, sí, alguien me dijo algo.
¿no? No, que se veía lo mismo de la compa. Bueno, buenísimo, listo. A ver, lo primero que hay algo que también van a tener que familiarizarse con el tiempo a medida que, digamos, avancen en la carrera, ¿no? Es que hay una cosa que es muy particular de las ciencias sociales es que los conceptos, las definiciones, las nociones, no son unívocos, ¿no? Sino que en realidad los conceptos, hay conceptos en disputa, digamos, ¿no? Hay distintas interpretaciones, definiciones de un mismo concepto. Lo mismo pasa con la noción de teoría, ¿no? La noción de teoría también es una noción en la cual, digamos, uno puede encontrar distintos sentidos, digamos, de esa noción y sentidos en disputa en algún sentido, ¿no? Y esa idea de la falta o la ausencia de una definición común lo van a encontrar en distintos cuestiones, ¿no? Digo, qué sé yo, cuando vean, empiecen con teoría del Estado, van a encontrarse que hay distintas maneras de interpretar o de definir el Estado, ¿no? Una cosa es la teoría marxista del Estado y otra cosa es la teoría weberiana del Estado, ¿no? Ambas se dirigen al mismo objeto, pero en última instancia lo definen de manera distinta. Bueno, con el concepto de teoría pasa lo mismo, digamos, ¿sí? Es un concepto que está en disputa, no hay una definición unívoca, sino que lo que hay son definiciones concurrentes, ¿no? Definiciones que compiten entre sí por ganar los sentidos de los que de alguna manera practican las ciencias sociales. Y digo, esta falta de acuerdo, de una definición única de lo que es la teoría, de lo que es la teoría social, está muy vinculado, digamos, a ciertas controversias, ¿no? Relacionadas con el uso del concepto de teoría social. Ahí sigo a unos autores que, en todo caso, después si están interesados, los podemos compartir, que son Joas y Noll, que ellos dicen que de alguna manera, esa falta, digamos, de una definición compartida de teoría, se obedece, digamos, a una serie de controversias que han de alguna manera asignado el campo de la teoría, ¿no? O que estuvieron asociadas, digamos, al uso de la noción de teoría. La primera de las controversias que ellos señalan es la relación teoría-investigación empírica, ¿no? Ahí ellos reconocen dos posiciones. Por un lado, aquellos que dicen, primero tiene que estar la investigación empírica, primero hay que digamos, hay que observar, conocer empíricamente el mundo social, y después de una observación, de un conocimiento lo más profundo posible de la misma vida social, formulamos las teorías, ¿no? Y otra, en contraposición con esta mirada más empirista, digamos, en relación a la teoría, hay posiciones que lo que plantean es que no habría posibilidad de acercarse a ningún problema social para conocerlo en clave científica social sin algunos elementos teóricos que nos permitan de alguna manera delimitar y objetivar los problemas sociales, ¿no? En un caso, digamos, en las visiones más empiristas, tiene primacía la observación y luego la formulación de la teoría, y otros que nos dicen, nos acercamos al mundo empírico necesariamente munidos de teoría, digamos. La teoría no es algo que es resultado de nuestra observación, sino que más bien lo que observamos es casi un producto de la teoría, ¿no? Luego hay unas controversias que tienen que ver con la cosmovisión del mundo, ¿no? La teoría social es un relato posible sobre la vida social que convive con otros relatos, ¿no? Relatos de índole política, relatos de índole religiosa, ¿no? Y ahí también hay como una controversia, ¿no? Hay quienes defienden la idea de una teoría social autónoma, solamente preocupada por la producción de conocimiento científico, ¿sí? Y hay otros que dicen que esa operación, digamos, de autonomía, de una teoría aséptica, digamos, de cuestiones políticas o religiosas o culturales, no es posible y que siempre se cuela en cualquier visión teórica elementos que tienen que ver con la cosmovisión del mundo, ¿no? Otra de las controversias a la que estuvo vinculado, digamos, el uso de la teoría tiene que ver básicamente con las cuestiones morales, ¿no? Hay quienes defienden que lo que debe hacer solamente la teoría es explicar el mundo, ¿sí? Observarlo y explicarlo, en tanto que otras corrientes lo que defienden es que la teoría tendría que tener un carácter normativo, ¿sí? No solamente describir lo que es o explicar lo que ocurre en la vida social real,
sino que también debería tener, digamos, incorporada una dimensión normativa, porque debería decirnos también cómo deberían ser las instituciones, cómo deberían ser algunos procesos sociales, cómo debería ser el Estado, ¿no? Recuperando un carácter normativo para la teoría social en cuanto a la orientación de la conducta social o la vida social, o la vida en sociedad, ¿no? Lo mismo ocurre con la teoría, la relación entre teoría y saber corriente, ¿no? Hay todo un conjunto de teóricos que lo que plantean es que el conocimiento científico en ciencias sociales, y por ello también la teoría, se hace contra el sentido común, ¿sí? Es una forma de conocimiento que de alguna manera contradice al sentido común. Pero por otro lado tenemos otras corrientes que lo que hacen es plantearnos que la teoría no es más que una elaboración de segundo orden, de una primera explicación sobre el mundo social, que es la que tienen los actores que participan en él, ¿no? Digo, yo más, digamos, con independencia de mi formación como cientista social, soy también un habitante del mundo social, y como habitante del mundo social ya tengo una explicación una explicación, digamos, si ustedes quieren, desde el sentido común, pero es una explicación también que opera en el mundo social, y la idea es que, bueno, para muchos teóricos, digamos, el conocimiento de sentido común es fundamental conocerlo, y por eso es una reflexión de segundo orden, porque es esencial para explicar los comportamientos de las personas en sociedad, ¿no? Para explicar la vida social, ¿no? Bueno, entonces, en principio, digamos, un primer punto que es importante tener presente, incluso tenerlo presente ya como disposición para avanzar en los estudios que ustedes van a tener a lo largo de la carrera, es, en ciencias sociales no hay definiciones compartidas de la mayoría de los hechos sociales, lo que hay son definiciones en disputa, ¿sí? Antagónicas, ¿sí? Que de alguna manera disputan el favor de los cientistas sociales para que sean usadas para interpretar el mundo, y lo mismo ocurre con la noción de teoría, ¿no? No hay una noción compartida de teoría, y esa falta, digamos, de una noción compartida se debe a que el uso de la teoría social estuvo relacionado a una serie de controversias, o la podríamos vincular a una serie de controversias como las que recién indicaba: teoría e investigación empírica, teoría cosmovisión del mundo, teoría cuestiones morales, teoría saber corriente. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿Sigo? Bien. Bueno, Pará. sí. ¿Podés repetir lo que dijiste de las ciencias sociales? Esto de que no sé si no hay una noción compartida. Claro, imagínate, digamos, una de las características, a ver, para comparar entre ciencias naturales y ciencias sociales, digo, cuando define un físico al átomo, ¿sí? O cuando usa la noción de átomo, con independencia de a qué ideología pertenezca, digamos, sea marxista, sea liberal, sea conservador, incluso, digamos, con independencia de su confesión religiosa, ¿no? Puede ser musulmán, puede ser cristiano, pero digo, todos comparten la misma definición de átomo, ¿no? Es una característica de las ciencias naturales. Puede haber matices en las definiciones, no digo que no estén en disputa, también están en disputa, pero las controversias son menores en todo caso respecto del uso de los conceptos y de las nociones. En ciencias sociales lo que ocurre es todo lo contrario. No vas a encontrar nunca una definición compartida del mismo fenómeno, ¿no? En realidad, digo, les doy dos ejemplos que son muy comunes, digamos. Uno que de alguna manera van a enfrentar o ahora o este año, nunca recuerdo si teoría del Estado la tienen en segundo o en tercero, ¿no? Pero es un buen ejemplo. El Estado es una institución central de la vida social en las sociedades contemporáneas, ¿no? En las sociedades modernas. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Ahora, no hay, digamos, pese a que se estaría definiendo el mismo fenómeno, no hay definiciones compartidas. El marxismo trata de pensar al Estado, digamos, básicamente inmerso en las relaciones sociales de producción, o qué diálogo mantiene con las relaciones sociales de producción, vinculado a las cuestiones materiales, ¿no? En cambio, la definición weberiana es una definición que se centra básicamente en el poder y la dominación, ¿no? Y la fuerza. No tiene que ver tanto con vincularlo a las condiciones materiales de existencia. Esas son dos perspectivas teóricas que compiten entre sí por explicar el mismo fenómeno que es el fenómeno del Estado. También podemos verlo con el concepto de clases, ¿no? Las clases sociales también son definidas de distinta manera según la perspectiva teórica a la cual se ascriba, ¿sí? Una cosa es la definición weberiana, otra es la definición marxista. Si quieren ustedes,
la diferencia más sustantiva entre la concepción marxista de las clases y la concepción weberiana de las clases es que para Marx, básicamente, las clases son los actores principales, digamos, del devenir histórico. Para Weber eso no está tan claro, digamos, ¿no? Es una probabilidad de acción colectiva, pero no siempre ocurre eso, y es más, él rescata otras formas de agrupación como más activas en la vida social y política de una sociedad que las clases. ¿Se entiende? Con lo que digo, digamos, de esto de nunca van a encontrar una definición compartida, digamos, unívoca, de un concepto en ciencias sociales, porque los conceptos van a depender mucho de la matriz teórica en la cual estén insertos, ¿no? Y cada matriz teórica va a proponer una lectura, una interpretación de la realidad que es alternativa a otras existentes también en el mismo campo de conocimiento. ¿Se entiende eso ahora? Sí, profe, gracias, re claro. De nada, de nada. A ver, la otra cuestión que pasaría es que, digamos pese al no existir una definición compartida de qué es teoría social, hay un elemento que sí, de alguna manera, es como una definición mínima que compartirían la mayoría de los que participan del campo de la ciencia social, ¿no? Que es la idea de definir a la teoría como una generalización o abstracción de los casos particulares. Así lo define Alexander, aparte, ¿no? ¿Qué significa esto, digo? Y vuelvo de nuevo con los dos ejemplos que me parecen los más claros, ¿no? Que tienen que ver con el Estado y con las clases. Cuando Weber define al Estado, y probablemente lo hayan visto, digamos, en Introducción a la Teoría Social, y él dice, bueno, es una relación social que al interior de un territorio logra monopolizar con éxito el monopolio de la violencia legítima, ¿no? Esa es una definición que Weber construye, ¿sí?, observando distintos estados, ¿no? Su primera experiencia más cercana tal vez en el estado alemán, pero también el estado francés, otros estados. De la observación de distintos elementos comunes a esas diferentes experiencias estatales, es que abstrae algunos elementos que considera centrales para caracterizar el fenómeno Estado y construye una definición, ¿sí? Ahí está haciendo una abstracción y generaliza y dice, bueno, de alguna manera, todo Estado se va a caracterizar por el monopolio del uso de la violencia legítima, ¿no? Como característica distinguible de la institución Estado respecto de otras instituciones. Ahí está generalizando, abstrae un elemento de la vida social misma y lo comparte como común al resto de las experiencias de lo que él trata de definir como Estado, ¿no? Por eso toda teoría es una generalización o una abstracción de casos particulares. ¿Se entiende? Lo mismo que las clases, el concepto de clase en Marx. Cuando Marx dice, lo voy a dar rápidamente, ¿no? Dice, bueno, ¿qué es una clase social? Es un conjunto de personas que comparten determinadas condiciones materiales de existencia a partir del lugar que ocupan en las relaciones sociales de producción. Él, cuando estaba construyendo su concepción de clase y su definición de clase, por ahí lo más cercano que tenía era la experiencia de Inglaterra, ¿no? De la formación de la clase obrera en Inglaterra. Pero él lo que hace es abstraer algunos elementos de esa experiencia y lo generaliza. Entonces, eso es común a toda teoría. Toda teoría social no es más que la abstracción de algunos elementos de la vida social que se generalizan, ¿no? Y que se utilizan para poder después abordar los casos particulares. ¿Se entiende esto? ¿Sigo? ¿O se durmieron todos ya? Bueno, no les puedo ver la cara. Bueno, sigo. Digo, la otra cuestión que es importante plantear es que, digo, hay a veces algunas inclinaciones a plantear que la teoría, digamos, se utiliza básicamente para la explicación de los fenómenos sociales, ¿no? La posición que nosotros defendemos es que en realidad la teoría, digamos, es una mediación imprescindible en la producción de conocimiento de la vida social y está en todos los momentos de la producción de conocimiento, ¿no? Uno podría decir, bueno, primero hay un acercamiento al objeto, ¿no? Primero hay una observación del problema, ¿sí? Luego se trata de conocer ese problema, digamos, recurriendo a algún método, ¿sí? Y generalmente se lo explica luego. Después de observado, intento explicar el fenómeno social al cual estoy acercándome, ¿sí?
Por ejemplo, por decir, la violencia en la vida cotidiana, el delito, ¿sí? Cualquier fenómeno social que quisiéramos explicar, tenemos un momento de observación, un momento de aplicación de un método, de recolección y de análisis de los datos, y después viene la explicación. La idea es que, digo, lejos de las posiciones que defienden que la teoría se pone en juego pura y exclusivamente en el último momento, en la explicación, nosotros coincidimos con un sinnúmero de autores que lo que están planteando básicamente que la teoría está presente en todos los momentos de construcción del conocimiento científico de la vida social, ¿no? Ya está en la observación. Siempre observamos cargados de teoría, ¿no? En parte las citas, todas las citas que teníamos antes de que, cuando ustedes estaban ingresando al aula, se encontraron con 2 filminas que tenían una serie de citas. Lo que plantean esas citas es, bueno, que no hay posibilidad de pensar que haya algún proceso de conocimiento de la vida social que no esté cargado de teoría, que no tenga algún vínculo con la teoría, que no tenga algún lazo con la teoría, ¿sí? No hay observación sin teoría. Siempre que estamos observando, observamos a través de algunos encuadres de carácter teórico, ¿no? Un símil, digamos, con la vida social es que no hay ningún fenómeno que observemos que no tratemos inicialmente de integrarlo a nuestras concepciones acerca de la vida en general, digo, ¿no? Siempre cuando vemos algo tratamos de alguna manera de incorporar nuestros esquemas cognitivos. Lo mismo ocurre y de alguna manera observamos las cosas en función de nuestros esquemas cognitivos, lo que tiene relevancia para nosotros y dejamos de lado otras cosas, ¿no? Bueno, la idea ahí es lo mismo para las ciencias sociales, ¿no? También en la observación y en la construcción del problema, que pareciera que es solamente una cuestión empírica, ahí ya estamos cargados de datos, porque el problema o el objeto el problema o el objeto de conocimiento de las ciencias sociales no está dado, siempre es construido. Lo recortamos de la vida social aplicando de alguna manera algún criterio de carácter teórico. ¿Se entiende esa cuestión también? ¿No? Ahí la idea es lo que defendemos y lo que vamos de alguna manera a sostener a lo largo de la cursada, es la importancia de la teoría, digamos, en relación a todos los momentos de construcción de conocimiento científico de la vida social, ¿no? Tanto, digamos, en la construcción del problema, en la observación, el mismo método está determinado por la teoría y también, obviamente, la explicación. Piensen ustedes en la cuestión del método, ustedes están recién ingresando a las cuestiones metódicas, van a ver algo en metodología de la investigación, pero si yo digo, para pensar en estos 2 grandes encuadros teóricos que nosotros ya estuvimos comentando en la primera clase, subjetivismo y objetivismo. Si yo parto de entender de que las personas o los sujetos son de alguna manera los que crean la vida social, voy a considerarlo que de alguna manera los sentidos, los motivos de los actores son fundamentales para explicar la vida social. Y ahí necesariamente mi criterio de investigación va a ser cualitativo. Voy a tratar de registrar a través de entrevistas o de cualquier otro método de recolección y de análisis de datos. Voy a tratar de reconstruir los sentidos que los actores portan en sus interacciones sociales. Ahora sí digo que en realidad la conducta de las personas en la vida social no es más que un resultado de la determinación de relaciones sociales objetivadas, y de instituciones sociales que tienen cierta independencia respecto de los actores y de los sujetos. Mi manera de explicar y mi método va a ser completamente distinto, ¿no? Piensen ustedes, digo, podemos pensar en la institución matrimonial, ¿no? Si yo creo que el matrimonio, la institución matrimonial, la institución familiar, funciona porque las personas le dan un sentido positivo a la institución familiar, lo que voy a tratar para entender la institución familiar, lo que voy a tratar de desentrañar los sentidos. Y ahí el método es de carácter cualitativo. Ahora, si la planteo como una institución que lo que hace es determinar, ¿no?, a las personas, y si yo no constituyo una familia, de alguna manera puede haber alguna sanción personal, digamos, la sociedad me condena, entre comillas, por no comportarme en relación a lo que está pautado y lo que está establecido, obviamente que no tiene sentido estudiar digamos, no tiene mayor sentido estudiar los motivos y las significaciones que los sujetos ponen en el proceso de construcción de la institución matrimonial. ¿Se entiende? Estas 2 opciones. Bueno, no
no sé, la cuestión del método. Eso, ¿no? Hasta el método está de alguna manera determinado, no solamente la observación, obviamente la explicación, pero también en el método también está presente la carga teórica, de alguna manera, la influencia de la teoría, ¿no? El peso de la teoría. De alguna manera, y lo que vamos nosotros a defender también es que, obviamente, que reconocemos la importancia de la investigación empírica. Esto de ninguna manera, nuestra defensa de la teoría nunca se hace contra la investigación empírica, se hace a favor de la investigación empírica para conocer también cuáles son sus alcances y limitaciones, ¿no? Y ahí la idea que también defendemos es que, en algún sentido, en las ciencias sociales hay una sobredeterminación teórica, ¿no? ¿Qué significa esto? Es una manera distinta de decir algo que plantea Alexander, que la teoría es el corazón de la ciencia, ¿no? Nosotros lo que planteamos es que de alguna manera, por la presencia que tiene la teoría en todos los momentos del conocimiento, en la construcción del objeto, en el método, en la explicación, digamos, dado que está presente en todos esos elementos, de alguna manera el desarrollo del conocimiento en las ciencias sociales estamos más cercanos a pensarlos en términos de la significación y la importancia que tiene la teoría. Piensen lo siguiente, digo, para hacerles una explicación también de esto, digamos, darle un ejemplo muy sencillo. Hablábamos del átomo en las ciencias naturales, ¿no? La idea ahí es que las ciencias naturales no discuten lo que observan, ¿no? Nadie duda que lo que está observando es un átomo, ¿sí? Ahora, cuando pensamos en los fenómenos sociales, no es lo mismo, ¿no? Las definiciones, frente a las mismas evidencias, hay interpretaciones antagónicas. De hecho, en ciencias sociales, como la discusión no está solamente sobre la explicación o la interpretación de los fenómenos, sino en la existencia misma del fenómeno, la idea es que la teoría de alguna manera sobredetermina toda la producción de conocimientos en ciencias sociales, ¿no? Si quieren ustedes ahí, nada, eso, ¿no? Pensar que la centralidad de la teoría en ciencias sociales está muy vinculada también a que no solamente en ciencias sociales están puestas en discusión las interpretaciones alternativas sobre un mismo fenómeno, sino que la discusión alcanza el fenómeno mismo, ¿no? A cómo está constituido, a cuál es su estructura, cuál es su dinámica, ¿no? Cuáles son sus relaciones más significativas. ¿Alguna duda hasta acá? Hola. No, profe, se entendió todo Buenísimo. bien. Yo lo que no estoy viendo, Marta, son si hay preguntas en algún momento en el chat, ¿sí? Porque no puedo compartir ambas cosas. Si vos No, Julio, yo estoy respondiéndoles a los chicos, no hay preguntas, todos van asintiendo cuando vos preguntás. Buenísimo. Si entendés. Perfecto. Les pedí que trataran de poner, aunque sea un ratito, la cámara, y bueno, algunos tienen problemas con los celulares o con computadoras viejas, o no les funciona la cámara, y es no hay problema. Eso. Pero después sobre lo que vos estás hablando, no. Bueno. No hay consultas hasta ahora. Bárbaro. Bueno, a ver, otro punto importante es, que tendríamos que tratar es cómo se forma una teoría, ¿no? Y ahí la propuesta digamos, de Alexander es pensarla, digamos, como un continuo entre lo que él llama el medio metafísico, ¿no? Que es lo que aparece acá, el medio metafísico, y el medio empírico. Con el medio empírico no hay tantas dificultades, ¿no? Porque la idea es ahí, básicamente, bueno, una teoría, digamos, no es que la observación no sea significativa, no sea importante. Intervienen los hechos sociales, los datos de alguna manera, ¿no? Intervienen las observaciones en la formulación de una teoría. Pero así como interviene ese medio, digamos, el medio empírico, también en la formación de las teorías hay lo que él llama el medio metafísico, ¿no? Toda teoría también, de alguna manera, parte de ciertos presupuestos generales en torno a lo que es la vida social, ¿no? O sea, nos acercamos al conocimiento de la vida social con algunos presupuestos. Y esos presupuestos, de alguna manera, él los llama el medio metafísico, ¿no? La idea ahí, a ver, cuando los grandes teóricos que ustedes vieron, tal vez en primer año,
no es que sus teorías se formaron solamente a partir de la observación, porque la observación también tiene sus dificultades, ¿no? Si uno mira y solamente se quedaría con la observación, sería muy difícil tener una interpretación de la vida social, ¿no? Necesitamos algún principio de lectura para poder hacernos una representación en el plano del pensamiento de una realidad que no sea caótica, ¿no? Y ahí, digamos, nos acercamos, la idea es que también en la formación de la teoría intervienen esos presupuestos. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto es algo no establecido empíricamente, ¿no? Es algo justamente que se parte antes de la observación empírica. Y lo que va a sostener Alexander y que nosotros de alguna manera adherimos es que generalmente toda teoría en el campo de la teoría social parte de algún presupuesto en torno a los problemas de acción y el orden, a los problemas de la acción y el orden, ¿no? Digamos, ¿hay alguna duda con esa tesis, digamos, de que las teorías se forman tanto por elementos empíricos como por elementos no empíricos, por los datos, pero también con presuposiciones acerca del mundo social? ¿Hay alguna duda respecto de eso? Bueno, si no hay No, duda, profe. sigo con la cuestión de... Para Alexander son muy importantes los presupuestos teóricos, ¿no? Con los cuales el teórico se acerca al mundo, digamos. Antes de la observación, la idea es, se acerca a la persona con algún grado de algo metateórico, si quieren ustedes. No es una formulación clara y precisa todavía. Esta idea de los presupuestos justamente es eso, ¿no? Un acercamiento, en principio, no del todo claramente y finamente elaborado, ¿no? Son presupuestos generales. Y esos presupuestos generales, en el caso de la teoría social, son muy importantes respecto de dos grandes problemas, ¿no? La acción y el orden son los dos grandes problemas que de alguna manera intentan responder los distintos teóricos, ¿no? Les voy a dar, digo, ¿qué plantea Alexander? Alexander plantea que generalmente, respecto de la acción, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de acción? Hablamos del obrar en el mundo, ¿no? De los sujetos actuando en el mundo social. Está claro que la gente actúa en el mundo social, ¿no? Desarrollamos una vida cotidiana, estudiamos, nos casamos, nos divorciamos, hacemos actividad física, somos hinchas de un club y vamos a verlo jugar al fútbol. Digamos. Hay montones de acciones que desarrollamos todo el tiempo, ¿no? Lo que nos propone Alexander es pensar que, digamos, que hay dos grandes, si quieren ustedes también, dos grandes polos para pensar la acción, ¿no? Un polo podría ser pensar la acción como racional. La persona cuando actúa está eligiendo entre distintas alternativas, elige la que mayor beneficio le reporta, digamos, en función de sus objetivos. Eso sería un comportamiento de carácter racional, ¿no? Y por otro lado está los que dicen, bueno, las personas en el mundo social no actúan solamente de manera racional, siempre sacando cuentas de costo-beneficio respecto de las distintas alternativas de acción que se le presentan, sino que a veces la gente se inclina por cuestiones que no son sopesables en términos de costo-beneficio, ¿no? Yo a veces me muevo por solidaridad, digo, no sé, voy a darles un ejemplo de la vida cotidiana. Vivo al lado de una persona mayor, el otro día tuve una dificultad, se cayó. Mi acción primaria fue, bueno, auxiliarla. Si yo hubiese sido alguien que solamente lo mirara en términos de costo-beneficio, hubiese planteado en este contexto de la pandemia, bueno, no sé, voy a sopesar los riesgos que tengo de contagiarme. Pero por ahí lo que primó más fue mi solidaridad, ¿no? Mi empatía con la otra persona, y de hecho no la auxilié sin medir los riesgos que podía tener de contagio. ¿Se entiende? Son dos posibilidades de pensar la acción en términos, digamos, de costo-beneficio, racional, de sopesar cuál es la mejor alternativa en términos de lo que me va a reportar respecto a los objetivos que tengo, o pensar que a veces las personas no nos movemos por eso, ¿no? Piensen ustedes los que van los que practican una religión, ¿no? No tienen un beneficio mayor que sentirse en comunidad con otras personas que tienen la misma creencia, ¿no? Entonces ahí es medio difícil pensar en términos de los beneficios que reporta eso
porque la solidaridad, estar en comunidad con otro, es un bien en sí mismo, ¿no? No es que estoy en comunidad para alcanzar un bien. Eso es un bien en sí mismo. Entonces, no toda acción podría ser sopesada en términos de racional. Hay también acciones de carácter moral, ¿no? Basadas en la solidaridad, la empatía, etcétera, etcétera. A mí me parece más sencillo, si quieren ustedes, y es lo que más vamos a trabajar nosotros respecto de la acción, es pensarla de una manera más elemental. La acción de los sujetos, ¿en qué medida? Y también lo pongo como dos polos antagónicos, pero lo importante son las posiciones intermedias, ¿no? ¿En qué medida nuestra acción está determinada socialmente, ¿no? ¿En qué medida mis gustos, mis inclinaciones, mis prácticas no están determinadas por lo que la sociedad considera como legítimo, ¿no? Piensen ustedes en ciertas, no sé, en la conformación de las parejas, ¿no? Hasta hace un tiempo atrás había mucha estigmatización con las personas que elegían formar pareja con personas del mismo sexo. La gente ocultaba su identidad sexual a veces, ¿no? Porque había un gran peso de determinadas maneras de entender la sexualidad como legítima y aquellas que eran las que eran ilegítimas, y pesaba mucho la estigmatización sobre las personas, ¿no? Si yo me centro en eso, básicamente voy a pensar que la acción es profundamente determinada socialmente, ¿no? Y que los grados de libertad de las personas son relativos y pequeños. Pero frente a esa visión hay otra que lo que tiende a pensar es que las personas tenemos un amplio nivel de autonomía y de libertad, y que fundamentalmente en nuestros cursos de acción elegimos en función de algunos elementos personales. Pueden ser morales o pueden ser racionales, ¿no? Pero bueno, ese es por ahí la dicotomía, digamos, o la dualidad, o el dualismo que le estaríamos presentando, ¿no? Pensar la acción como determinada socialmente en gran medida, o pensar que la determinación social de la conducta individual en realidad es algo muy chiquito y muy poco significativo, y que lo que hay que por ahí poner en juego es la autonomía del sujeto, pensar los motivos que lo guían en la acción, y no en las determinaciones de carácter social. Con el orden pasa lo mismo, ¿no? En términos generales, hay dos grandes corrientes para pensar el tema del orden. Para algunos, el orden es resultado de relaciones sociales objetivas, con independencia de la voluntad de las personas. Si quieren ustedes, ahí pueden pensar en el hecho social durkheimiano, ¿no? Que ustedes estuvieron viendo en primer año. Detrás de la noción de hecho social durkheimiano hay una idea de la primacía de lo social sobre lo individual, ¿sí? Y la idea de que el orden es colectivo, no es resultado de la acción individual, ¿no? De hecho, lo que plantea Durkheim es que después el fenómeno asociativo genera un nuevo tipo de fenómeno que es irreductible a las participaciones de carácter individual, a las voluntades individuales, ¿no? Ahí hay una visión colectivista del orden. Marx también tendría una visión colectivista del orden, ¿no? Son las relaciones sociales de producción las que determinan la constitución de la sociedad y el orden, no la voluntad de los individuos, ¿sí? Pero frente a esa noción colectivista del orden, digamos, el orden podría ser pensado en términos colectivistas, estas teorías que les estuve comentando hasta recién, y después tenemos otras visiones más individualistas. Seguramente ustedes están cursando, van a cursar durante el año o el año que viene, economía política. Bueno, una de las primeras teorías modernas, una de las primeras escuelas teóricas dentro de la economía política moderna, son los economistas clásicos, ¿no? Y lo que creían los economistas clásicos era que fundamentalmente el orden brotaba, digamos, del comportamiento individual, ¿no? El orden de mercado, el mercado como institución que defendían y que de alguna manera consideraban como una institución central en la vida social, se ordenaba a partir de las preferencias individuales. El orden de mercado es un orden que brota del comportamiento individual, ¿no? De la libre oferta, del libre juego de la oferta y la demanda, ¿no? Esa es una concepción individualista del orden. El orden no es más que resultado contingente de los comportamientos individuales. Lo que va a decir Alexander, y esto para nosotros es fundamental, es que, recuerdan ustedes que en la primera clase les dije, bueno, miren, una característica del campo de la teoría social es que existen corrientes teóricas alternativas, ¿no? Que de alguna manera compiten entre sí por explicar el fenómeno social, los fenómenos sociales.
Ahí la idea es que lo que va a plantear esas distintas corrientes, esas distintas alternativas, digamos, teóricas para explicar los fenómenos sociales, explicar la vida social, en realidad para Alexander se conforman a partir de distintos posicionamientos respecto del problema de la acción y el orden, ¿no? Va a haber teorías sociales individualistas del orden, teorías colectivistas del orden. Respecto de la acción va a haber teorías normativistas de la acción, teorías o morales de la acción y teorías racionales de la acción. La combinación de esa en un eje vertical y un eje horizontal, uno podría decir que en el mismo cuadrante podríamos encontrar, por ejemplo, a Durkheim y Marx, porque Durkheim y Marx tienden a pensar que la acción individual está determinada socialmente y son colectivistas en términos del orden social. Weber, Simmel, autores que vamos a ver y que seguramente ustedes también algún comentario tuvieron en primer año, podrían ser ubicados en otro lugar, ¿no? En relación a los problemas de la acción y el orden. Lo que yo les quiero dejar acá ahora también explicitado es que, como les dije en la presentación, toda elección de una forma de agrupar las teorías sociales, esta diversidad de teorías que es lo característico del campo de la teoría social, por ahí lo más interesante ahí es, perdón, estoy diciendo cualquier cosa. Nada, que frente a la propuesta de ordenamiento de las teorías sociales que nos presenta Alexander y que de nosotros en alguna medida seguimos y simplificamos, uno podría ver otras maneras de ordenar el campo de la teoría social, ¿no? Este campo entre teorías en disputa. Por un lado, voy a darles dos o tres alternativas. Una es introducir la variable de tiempo, ¿no? Y en vez de agruparlas en relación a cómo se posicionan, cuáles son sus presupuestos respecto de la acción y el orden, hay algunos que ordenan el campo de la teoría social en términos de tiempo. Y entonces nos proponen, habría autores clásicos, ¿sí? Autores contemporáneos. Los autores clásicos serían, bueno, los que ustedes ya vieron seguramente el año pasado, Marx, Durkheim, Weber. Después veríamos por qué son clásicos. Autores contemporáneos que seguirían a los clásicos, autores como en nuestro caso serían Parson, si vieron el programa serían Parson, Althusser, Goffman, Blumer, Garfinkel. Es decir, buena parte del desarrollo de la teoría social entre las primeras décadas del siglo XX o la segunda década del siglo XX o la tercera década del siglo XX y hasta los años 80, 90. Y a partir de los años 80 y 90, por ciertos cambios que se dan al interior del propio campo de la teoría social, estaríamos adentrándonos a los que algunos definen en términos de postcontemporáneas, ¿no? Ese es otro criterio de ordenamiento, un criterio de ordenamiento temporal que daría como resultado posible pensar el campo de la teoría social ordenado en términos de clásicos, contemporáneos y postcontemporáneos, ¿no? Otra manera de ordenar las teorías es en relación al nivel al cual se dirigen sus esfuerzos de explicación teórica, ¿no? Por ejemplo, hay teorías que se centran básicamente en la vida cotidiana. Esas son generalmente definidas como microsociologías, ¿no? Mientras que otras se tratan de explicar el sistema social en su conjunto, ¿no? El funcionamiento más global de la vida social antes que los comportamientos individuales. Esas son macrosociologías, ¿no? O teorías sociales macro. Hay teorías sociales micro y teorías sociales macro. Otra manera de organizar también, que fue bastante utilizada y fructífera, por ejemplo, cuando yo era estudiante, era pensar que uno podría agrupar en buena medida a las teorías sociales respecto de que consideran que la vida social fundamentalmente funciona a un alto nivel de integración, ¿sí? Y con altos niveles de consenso, en función de valores sociales compartidos, normas compartidas, y lo que destacan es que lo característico de la vida social es el orden, ¿no? Las sociedades son estables, ordenadas, ¿no? Y otras corrientes teóricas que más bien subrayan que lo característico de la vida social es el antagonismo, la contradicción y el conflicto, ¿no? Son las teorías del conflicto. Ese es otro criterio para ordenar las teorías sociales que los compartimos con ustedes para que vean justamente esta idea de la arbitrariedad. No es que el campo de la teoría social en sí mismo se ordena en distintas
en relación a los distintos presupuestos de la acción y el orden. Es un ejercicio clasificatorio que hacemos nosotros, ¿sí? Los que estudiamos la teoría social. Y como es un ejercicio arbitrario y subjetivo, puede haber otros puntos de vista, otros puntos de partida para ordenar las distintas tradiciones teóricas, ¿no? Como las que le decía, ¿no? A pensar la acción y el orden, podríamos pensar también el tema de orden o conflicto, consenso o antagonismo, o también en términos de la temporalidad, ubicarlas en términos de desarrollo, pensarlos como clásicos, contemporáneos y poscontemporáneos, ¿no? Unas dos últimas cositas para terminar. A ver, la primera, lo que les decía, y yo creo que a esta altura ya debe ser para ustedes algo familiar, la idea de que lo típico de las ciencias sociales es la existencia no de un único paradigma, no son monoparadigmáticas, sino que son multiparadigmáticas. Mientras generalmente en la práctica de las ciencias naturales hay un solo paradigma que domina la práctica, digamos, no es lo mismo, pero podemos usarlo asociativamente, ¿no? Como intercambiables. Habría que hacer algunos comentarios, pero lo vamos a poder usar como intercambiable, diría yo. Mientras que en el campo de las ciencias naturales generalmente domina un marco teórico único, ¿no? Pensemos el tiempo que dominó dentro de la biología, digamos, ¿no? La idea de la evolución darwiniana, ¿no? En el caso de la teoría en ciencias sociales no es así, ¿no? Que podríamos pensar, Durkheim tiene una concepción, digamos, evolutiva del desarrollo social, mientras que para Marx lo que es típico del desarrollo social no es la evolución, sino el despliegue de ciertas contradicciones y antagonismos que van provocando cambios abruptos en la historia, ¿no? Mientras que Durkheim la ve en términos de evolución, las sociedades nuestras son más complejas que las sociedades primitivas, y lo que es característico es que hay un proceso creciente de complejización. En la visión marxista, lo que hay son distintos modos de producción que se suceden, que implican rupturas entre sí y no evolución. ¿Se entiende? El capitalismo no es una evolución del feudalismo, es un sistema social distinto, ¿no? Que de alguna manera emerge rompiendo con algunos de los elementos que distinguieron al mundo feudal. Por eso decimos que una de las características del campo de la teoría social es la existencia de teorías alternativas que intentan explicar desde lugares distintos un mismo fenómeno social, ¿no? Y eso hay que acostumbrarse, digo, ¿no? Generalmente, digo, por mi propia experiencia, pero también la experiencia de otros compañeros y de los propios estudiantes, es cierta angustia frente a esto, ¿no? Bueno, en realidad hay que acostumbrarse a eso, hay que acostumbrarse que en el campo de las ciencias sociales no hay definiciones únicas, no hay una verdad única y compartida, sino que hay disputas teóricas frente a la interpretación de un mismo fenómeno, ¿no? Y van a ver ustedes que con el tiempo van a encontrar algunos compañeros, docentes, profesores que se definen ascribiendo a una corriente teórica, ¿no? Marxista, bueno, no, yo en realidad soy posmoderno, no, yo soy durkheimiano, yo soy weberiano, ¿no? Bueno, eso es lo común también en la existencia en las ciencias sociales. Nadie diría yo soy newtoniano o darwiniano en ciencias naturales, ¿no? Porque hay un dominio único y omnipresente de un paradigma. En las ciencias sociales siempre hay explicaciones en concurrencia entre sí, compitiendo entre sí. Marta. Tengo una pregunta de AXA. Dice, si podés explicar de nuevo, porque leyó en el PPT que hay desplazamientos, no evolución. Sí, ahí la idea sería la siguiente, digamos. Lo típico nuestras teorías actualmente son mejores que las de Marx, digamos. Los cuerpos teóricos que nosotros vamos a ver sobre el final de la materia, ¿no? Lo que llamamos debate agencia-estructura. ¿Son teorías más completas, mejores, más probadas que las teorías de Marx? No. Lo que hay permanentemente, en todo caso, en ciencias sociales es la emergencia de nuevos problemas. Voy a dar un ejemplo. Uno podría decir, pandemias siempre hubo, sí, es verdad. Ahora, pandemias como esta no ha habido todo el tiempo, ¿no?
Y lo que va a haber son distintas alternativas para... Lo que emerge es un nuevo problema, digamos, ¿no? Y frente a ese nuevo problema es que por ahí surgen nuevas teorías. Pero las teorías que surjan para explicar la pandemia no implican que tengamos que borrar todo lo anterior y Marx, Durkheim, Weber ya están superados, ¿no? Sino que lo que hay son desplazamientos en términos de problemas. Hay nuevos problemas o problemas que se consideran no lo suficientemente explicados por los cuerpos teóricos anteriores y se hace algún ejercicio de explicación. Pero eso no significa tirar por la borda todos los contenidos teóricos anteriores, ¿no? Por eso la idea es que no hay una evolución, no es que cada teoría que vamos a ir viendo significa una evolución superadora, digamos, o una versión superadora de lo anterior, sino que dialogan las teorías entre sí, discuten entre sí, debaten entre sí, y lo que hay son desplazamientos en cuanto a énfasis o cuestiones de carácter problemático, ¿no? Para nosotros probablemente la globalización, la automatización, las nuevas tecnologías sean un problema y tengamos que teorizar sobre eso. Hay un desplazamiento. Tal vez no era lo mismo, digamos, a fines del siglo XIX, o no era tan central la cuestión, ¿sí? Aparecen nuevos problemas, pero esos problemas no implican que las teorías que formulemos para explicarlo sean superadoras de las anteriores, ¿no? Por eso la idea de que estamos siempre recuperando esfuerzos teóricos anteriores y no los estamos de alguna manera dejándolos de lado por superadores. Por lo menos algunas corrientes teóricas todavía tienen mucho para decirnos del mundo contemporáneo, ¿no? La última, si eso quedó claro, seguiría con lo último, que es el tema de, bueno, sí. Cuando habló de cómo se ordenan las teorías sociales y habló de los 3 diferentes niveles para poder ordenarlos, no llegué a terminar de entender ni copiar la segunda. O sea, escribí sobre la de los tiempos y sobre el antagonismo, conflicto y el orden, pero no, la segunda no llegué a escribir nada. Para que quede más clara la idea, ¿qué decimos nosotros? Alexander nos propone frente a la diversidad de teorías sociales en concurrencia entre sí, compitiendo entre sí, ¿sí? ¿Cómo ordenamos ese caos? Bueno, una propuesta, la de Alexander es, bueno, ordenamos las teorías en relación a lo que dicen respecto a cuáles son sus presupuestos respecto del orden, de la acción y el orden, ¿sí? Esa es una propuesta posible. Hay otras que conviven en el campo de la teoría social. Una es la que yo le decía en términos de tomar la variable tiempo y organizar y ordenar las teorías sociales según su temporalidad histórica. Clásicos, contemporáneos, para hablar de, digamos, las décadas centrales del siglo XX, ¿sí? Y lo que hoy estaríamos viviendo sería una nueva etapa que se llamaría postcontemporánea. Luego tenemos otro criterio ordenador, que es pensar, la sociedad es estable, el conflicto es marginal, ¿sí? Y entonces son teorías que se inclinan más bien para pensando el tema del orden, ¿no? De la estabilidad social. Y otros que dicen, no, miren, no, lo normal no es el orden en la sociedad, lo que existe es conflicto, lo que existe es antagonismo, son teorías del conflicto. Una tercera posibilidad, que no agota tampoco todas las posibilidades de ordenamiento que se han de alguna manera puesto en práctica en el campo de la teoría social, es pensar, digamos, hay teorías que se orientan fundamentalmente a explicar la vida cotidiana y se centran en las interacciones que las personas desarrollamos en la vida cotidiana. Son lo que se llaman las teorías micro, ¿no? O microsociológicas. Se orientan a explicar básicamente el entramado de la vida diaria, ¿sí? Y hay otras teorías que no les interesa explicar eso, la vida diaria, y se centran en las grandes instituciones sociales, ¿no? El Estado o la vida social en su conjunto, y de alguna manera incorporan la cuestión de la vida cotidiana en una visión más vasta y más global, y se preocupan básicamente por el sistema social, ¿no? O por la sociedad, ¿sí? Es otra alternativa, pensar en términos de los niveles hacia donde va dirigido el esfuerzo teórico, ¿no? La vida cotidiana o lo más macro social. Por eso otro criterio de agrupamiento posible sería pensar en microsociologías y macrosociologías. Por ejemplo, ahora por ahí no lo entienden, pero lo van a tener más claro cuando desarrollemos el programa. Nosotros una de las corrientes teóricas que vamos a ver es el estructural funcionalismo. Y la escala en la cual piensa fundamentalmente Parsons, por lo menos en su momento maduro, es
pensar en clave de sistema social. No se preocupa por la interacción. No hay vida cotidiana, digamos. La vida cotidiana, en todo caso, está integrada dentro de una perspectiva más global, más holística, más el todo. En cambio, otros esfuerzos teóricos como el interaccionismo simbólico o la etnometodología, que son corrientes que vamos a ver en la unidad número 3, si mal no recuerdo, está vinculado a explicar la vida cotidiana. Y lo que dicen es, bueno, lo único que existe en realidad son las interacciones sociales. El resto, lo que el estructural funcionalismo llama sistema social, en realidad es un constructo teórico. Nosotros no lo observamos, no se observa. La prioridad en la explicación y el esfuerzo teórico debe estar orientado a las acciones de las personas en la vida cotidiana. Son dos, si quieren ustedes, otra manera de organizar el campo de la teoría social por el nivel al cual dirigen su preocupación, la vida cotidiana o el sistema social. ¿Se entiende? ¿Ahora? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Bueno, y lo último que les quería decir es el problema. ¿Por qué los cientistas sociales en algún momento de nuestras vidas nos reconocemos más cercanos a algunas propuestas teóricas que otras? ¿Sí? Ahí ha habido distintas respuestas a eso, que lo podemos poner como, yo lo pongo ahí como el problema de la verificación de las teorías, pero me parece que sería más correcto definirlo por qué de alguna manera las teorías seducen a algunos cientistas sociales y no a otros, ¿no? Más que por el tema de la verificación. Y ahí, digamos, hay la visión positivista clásica lo que nos dice es, bueno, en realidad las teorías, la gente de alguna manera ascribe a determinada corriente teórica porque considera que ha resultado contrastada con la realidad y ha sido verificada, ¿no? Ya ustedes con el tema de la epistemología, digamos de epistemología, lo que vieron el año pasado de epistemología y lo que seguramente vieron en la introducción a la teoría social, bueno, esa posición positivista está descartada, ¿no? Primero porque lo que se dice es que ninguna teoría resulta posible de ser comprobada en su totalidad, ¿no? Yo puedo tener la teoría, todos los cisnes son negros, pero ¿cuándo cierro, digamos, para decir que esa teoría, esa propuesta teórica, esa proposición, en última instancia, es verdad? Cuando terminé de ver todos los cisnes, ¿no? Y bueno, he visto todos los cisnes, entonces digo, verdaderamente todos los cisnes son blancos. ¿Qué pasa cuando aparece un cisne negro, por ejemplo, ¿no? O de otro color, ¿no? Bueno, ahí la idea es esa, ¿no? Hay otras posiciones como las de Popper que dicen, bueno, en realidad no es la verificación lo que determina, que hayan sido verificadas, no es lo que determina que las personas ascriban a determinada corriente teórica, ¿no? Sino que por ahí, más bien, en ciencias sociales toda verdad es relativa, toda verdad es provisional, siempre está sometida a cuestionamiento. Y por ahí lo típico de la ciencia es que puedan ser falsables, ¿no? Uno ascribe a una corriente teórica cuando de alguna manera le permite a uno investigar y seguir produciendo conocimiento y tratar de contrastar esa realidad con la experiencia empírica concreta. Aunque eso nunca se cierre, digamos, la idea es la falsabilidad, lo que va a, de alguna manera nos inclinamos hacia corrientes teóricas que nos den la posibilidad de seguir construyendo conocimiento científico, aún con la probabilidad que ese marco teórico de alguna manera no nos alcance para explicar de manera legítima, en todo caso, o eficaz el mundo social, ¿sí? Y lo que va a decir Kuhn es que otro autor, que seguramente ustedes vieron, un autor muy importante que en la década de los 60 saca un libro que se llama La revolución de las estructuras científicas, no, las revoluciones científicas, que él plantea que en última instancia, digamos, la ascripción de las personas a un paradigma o a un paradigma, dice él, lo que podríamos nosotros traducirlo como la ascripción a un marco teórico, es más bien porque se comparten algunos elementos no racionales con la comunidad científica a la cual uno ascribe, ¿no? Que justamente lo que uno comparte son estas cuestiones, estos presupuestos de los que hablaba Alexander,
cuando anteriormente hablaba de él respecto de los presupuestos de la acción y el orden, ¿no? Son cosas que no tienen que ver con la empiria, sino que tienen que ver con compartir, digamos, una misma cosmovisión del mundo, ¿no? Compartir esos presupuestos, en todo caso, respecto de la acción y el orden, ¿no? Yo particularmente me inclino más por la visión kuhniana, ¿no? Ahí, ¿qué diría, digamos? La idea es que uno de alguna manera reconoce como más eficaz o uno se siente más cómodo con una perspectiva teórica, no por cuestiones de que haya resistido la prueba empírica, no porque de alguna manera me permita a mí seguir abriendo campos de conocimiento y preguntas, ¿sí? Sino más bien porque me solidarizo, me siento identificado con los presupuestos que de alguna manera estructuran una teoría social. Me siento como más hermano de esa posición. Y ahí la idea es, entonces, no es una cuestión racional, ¿no? No es una cuestión científica, entre comillas, por las cuales uno ascribiría a una teoría, sino que están movilizadas otras cosas que tienen que ver con elementos no racionales, ¿no? Que tienen que ver con Julio, esto. ¿puedo meter un comentario? Cómo no, todos los que quieras, Cristian. Dale, no, hay una compañera, Julieta, que pregunta, dice, o afirma, ¿no? Cuando aparece el cisne negro, pone en jaque toda la teoría que creíamos 100% cierta, es por lo que empezamos a rever la teoría que creíamos y o defendíamos hasta ese momento, por eso también hay desplazamiento. Bueno, en realidad esto es más complejo, porque Kuhn, que mencionaba Julio, ¿no? Construye su visión sobre las ciencias naturales. O sea, explica cómo se producen las revoluciones científicas, pero basándose en la física. Y entonces, en Kuhn ustedes tienen el momento de ciencia normal, o sea, cuando dentro de ciertos criterios, paradigma lo llama él, ese término que usamos tan habitualmente, paradigma, ¿no? Está tomado esencialmente de la matriz epistemológica de Kuhn, y hay momentos donde eso que creíamos explicar de una manera, por ejemplo, aparece un cisne negro, como decía Julieta, nos lleva a tener que cambiar, que hacer otra teoría, ¿no? Esa es la ciencia extraordinaria. O sea, hay momentos donde se produce dentro de ciertos criterios, por ejemplo, Newton descubre la ley de gravedad y entonces la física, la llamamos la física newtoniana, se elabora en ese criterio. Luego, supónganse, viene Einstein, desarrolla la teoría de la relatividad y ya ese criterio no alcanza, es otro criterio, ¿no? La teoría de la relatividad es producción de ciencia extraordinaria. Luego, lo que se hace dentro de la ciencia, de la teoría de la relatividad es ciencia normal dentro de ese paradigma, ¿no? Luego viene la cuántica en física, otro paradigma, ya inicio del siglo XX. Bueno, ahora en ciencias sociales hay una cuestión que decía Julio antes, que no es que todos producimos ciencia normal en el mismo paradigma preponderante en un momento dado, sino que estamos produciendo teoría, conocimiento, dentro de programas de investigación divergentes, enfrentados, alternativos, que están coexistiendo en un momento dado, ¿no? Entonces, ¿a qué responde el hecho de que se me cae una visión del mundo y cambio? Bueno, a veces a que te aparece un problema nuevo al cual tu teoría no da respuesta, ¿no? A veces a que tu investigación, sin que necesariamente sea un problema nuevo, te hace aparecer algo que vos antes no veías. Suponete que sos un historiador y encontrás documentos distintos de los que hasta ahora afirmaban algo. Bueno, te puede llevar a rever toda una explicación que había sobre un acontecimiento histórico-social, ¿no? O que pasa un fenómeno social y te lleva a mirar cosas que antes no mirábamos. Es decir, suponete, se contaba la historia del mundo desde Europa Occidental. Y ahora las rebeliones anticoloniales han dicho, no, pará, ese punto de vista del que está contado la historia es el desde un lugar, contemos ahora la historia desde otro lado. O, digo, lo mismo, aparecen las rebeliones feministas y dicen, no, che, el mundo está narrado, contado, explicado, nombrado, pensado desde el punto de vista masculino. Modifiquemos eso. Bueno, y te lleva, sin que necesariamente fueron hechos nuevos, pero son los mismos hechos vistos desde otro ángulo, a renovar el punto de vista teórico, ¿no? Entonces, digo, todo esto está presente, dando vuelta a la hora que vamos haciendo estos desplazamientos
a los que se refería Julio y que preguntaba Julieta, ¿no? Entonces digo, tengan en cuenta, digo, esta complejidad que tiene la teoría social, ¿no? Que es que permanentemente hay distintas cuestiones que nos van haciendo modificar y o enriquecer puntos de vista teóricos que tenemos, ¿no? Y a veces podemos desechar una teoría y socialmente una teoría puede aparecer de modé, que quedó en el pasado desplazada, y otro acontecimiento viene y de golpe vuelve a poner esta teoría en el centro de la investigación. Y se dice, che, mirá, este lo había pensado, no le habíamos dado bolilla, y ahora va. Entonces, este punto que está muy bien planteado por Julio, el problema de la verificación es un tema que no tiene una resolución sencilla. No es que vos decís, che, ya está, esto lo resolví. Porque hay teorías, insisto, que parecen desplazadas y reaparecen nuevamente y ganan fuerza. Y están en competencia y quedan minoritarias y se transforman luego en mayoritarias, y a veces son mayoritarias en un sector y no en otro. Los científicos opinan así, los cientistas sociales, digo, opinan así en un momento y la sociedad opina de otra. Y a veces no, y a veces concuerda. Entonces, esta complejidad hay que tenerla en cuenta. Bueno, esto nomás para agregar Bien, y aportar. Ahí digo, abonando en lo que vos decías, ¿no? Un poco lo que plantea Kuhn es que, digo, para reforzar esto y la importancia de elementos no racionales, digamos, en la ascripción a determinada perspectiva teórica por parte de los cientistas sociales, lo que dice Kuhn es que cuando, de alguna manera, la ciencia normal opera con un paradigma, digamos, ¿no? Más allá de esta diferencia que planteaba Cristian, podemos seguir utilizando, ¿no? Entre ciencias naturales, monoparadigmática, teoría social, el campo de las ciencias sociales con teorías sociales concurrentes entre ti, en competencia, alternativa, en tensión. La idea de lo que plantea Kuhn es que cuando aparece no me acuerdo cómo lo llama, un acontecimiento, digamos, que no puede ser integrado, no se puede ser explicado en el marco de un paradigma, ese paradigma no se abandona, ¿no? Sino que lo que se hacen son explicaciones ad hoc, digamos, de alguna manera se trata de emparchar ese marco teórico para que siga funcionando. Y lo que dice Kuhn, que me parece que es muy interesante, que cuando los teóricos o los cientistas abandonan un paradigma, cuando tienen otro disponible, básicamente. No cuando hay evidencia de que el paradigma existente no funciona, sino cuando aparece y emerge un nuevo paradigma que logra imponerse por fenómenos que no son racionales, sino más bien de elementos, digamos, que estarían en un orden distinto a lo racional, no porque tengan mayor capacidad explicativa, sino porque por ahí se comparte con ese nuevo paradigma, además de no haber podido explicar el anterior, el vigente hasta ese momento, algunos elementos del mundo. La idea es que ese nuevo paradigma uno ascribe, no porque sea una explicación más detallada, más racional, más adecuada del mundo social, sino que también aquellos elementos que tienen que ver con los presupuestos, en el caso nuestro, para pensar la acción y el orden, son más cercanos a nosotros en última instancia, ¿no? La idea es que quiero defender ahí, que uno ascribe a un campo teórico no solamente por el potencial explicativo de la vida social que tenga, sino que también porque comparte ciertos presupuestos que no están demostrados empíricamente, ¿no? Son grandes presupuestos respecto del funcionamiento del mundo social. Digo, a ver, para cerrar, yo creo que ya llevamos no sé cuántas horas, casi 2 horas. ¿Cuál sería la idea entonces? ¿Qué fue lo que hicimos en este recorrido? Pudimos ver que no hay una definición compartida de teoría, que esa definición, digamos, esa falta de una definición compartida de teoría obedece a que la noción de teoría ha estado asociada, digamos, el uso de esa noción a distintas controversias. Tiene que quedar más o menos claro el papel que cumple la teoría social en el conocimiento del mundo social. La idea de ver en la teoría una generalización y una abstracción de los casos particulares, plantear cómo digamos, en ciencias sociales hay una especie de sobredeterminación de la teoría del papel. Las controversias más importantes en el mundo social no son sobre los hechos, que ya son en sí mismos controversiales, sino sobre la interpretación de los hechos, ¿sí? Y nada, ver que más o menos les quede claro el proceso de formación de la teoría, digamos, pensándolo en términos de un continuo entre el medio metafísico y el medio empírico, pensar los criterios de agrupamiento de la teoría. En nuestro caso, vamos a elegir la perspectiva de Alexander en relación
a cómo se posicionan los distintos marcos teóricos respecto de la acción y el orden. Pensar esta idea de la característica del campo de la teoría social como un campo en donde existen teorías alternativas y en competencia entre sí por explicar los mismos fenómenos sociales, y el problema de la verificación de la teoría es que no hay una resolución compartida tampoco de ese problema, ¿no? Sino que hay distintas alternativas, y yo particularmente me inclino más por una visión kuhniana, ¿no? Nos familiarizamos, digamos, ahí. Son otros los elementos que intervienen en que de alguna manera aceptemos un marco teórico y lo demos por válido, y no tienen que ver con su potencial explicativo, porque, digo, hay potenciales explicativos a veces en teorías alternativas, sino que más bien porque compartimos tal vez con esa perspectiva teórica ciertos presupuestos respecto a la vida social, ¿no? Por ahí, digo, lo que nos queda como resumen es la significación, la importancia de la teoría social en el proceso de conocimiento de la vida social. Y la clase que viene, Cristian va a abordar justamente, bueno, cuáles son los problemas, ¿no? Si bien uno podría decir, la teoría digamos, nos habilita a conocer el mundo social, también esa habilitación no es acrítica, digamos, ¿no? Tenemos que mirarla críticamente porque nos genera algunas cuestiones que es necesario tener algún grado de reflexividad, que va a ser el tema al que se va a dedicar Cristian la semana que viene, el martes a las 6 de la tarde. ¿Sí? Sí, Acordamos en traten eso. de leer, si pueden, ir leyendo el texto de Pierre Bourdieu y Locke Bacuan, sobre del libro que, digamos, tiene textos de los dos sobre la reflexividad, pero que desarrolla la teoría de la reflexividad en Bourdieu. Si pueden ir leyendo, mejor vamos a usar ese texto como disparador para continuar con estas reflexiones que empezó a hacer hoy Julio. Bueno, yo dejaría por acá, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda. Recuerden que de todas maneras, esta primer clase, habiendo optado por una sola banda teórica, yo en teoría estaría respondiendo consultas que tengan en un foro que vamos a habilitar en algún momento para el teórico, digamos, de consulta de teóricos. Vamos a abrirlo y desde hoy hasta el lunes que viene pueden formular preguntas ahí y yo el martes se las respondo. ¿De acuerdo? Y si Sí, el foro sería durante el día, lo trabaja Julio, y a las 18 sería efectivamente la clase, pero esperamos el viernes el mail que nos mandan ustedes confirmando que la, digamos, idea A, el plan A, sería el que trabajamos. ¿Está bien? Bueno, saludos para todos, que estén bien. Bueno, nos mantenemos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. nos vemos. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. ¿Cerrás la clase, Julio? Sí. Hasta luego.